cifras. El caso de Sonora, hay un detenido, es el padre, el esposo, pues, el padre de la pareja, de las menores y de la mujer, y bueno, lo está investigando la Fiscalía de Sonora. Y vamos a revisar, siempre vamos a condenar pues cualquier feminicidio y obviamente violencia contra niñas y niños. El gabinete no ha reconocido pues que que esté en los números hasta ahora, pero les pedí que lo revisaran para saber realmente cómo, si ha aumentado o no la violencia intrafamiliar. Bueno, pues ahí la presidenta, y sí, ha habido una confusión, incluso hay ya gente de la familia cercana que sacan de esto al padre, es la pareja la quien estaría detenida en este caso. Escuchábamos la declaración con mi compañera Michelle Rivera del padre de las menores de edad. En la línea telefónica, Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia. Juan Martín, pues este asesinato nuevamente pone la lupa en algo que ocurre y que ha ocurrido y que tú no lo has venido pues narrando, la violencia contra niñas, niños y adolescentes, no decir menores porque minimizamos, tengo entendido con este discurso, con esta manera de expresarnos, quizás sin esa necesidad o sin ese deseo, minimizamos un hecho muy, muy grave y muy lamentable, Juan Martín. Sin duda, muchísimas gracias, Jaime, por la oportunidad. Y sí, lamentablemente, creo que este hecho nos vuelve a poner en la mesa lo que, como has comentado, hemos conversado en varias ocasiones y en otros casos, y que ojalá esta indignación que ya tocó la mañanera no sea patear el balón lo más lejos posible, sino que sea una oportunidad para que se tomen acciones. Y yo diría que hay cosas muy concretas, empezando por hablar de lo que estamos señalando. Esto es un feminicidio ¿Cómo tenemos que infantil hablar nosotros múltiple. como medios de comunicación, Juan Martín? ¿Cómo debemos expresar esto y cómo debemos informarlo, Juan Martín, dándole su Sí, real dimensión? efectivamente. Y esto te agradezco nuevamente porque de lo que se trata es que los medios, ustedes tienen un enorme poder para construir narrativas y para que las personas puedan dimensionar y obviamente crear su opinión. Pero no es lo mismo hablar de un lamentable hecho, de unos angelitos que se van al cielo o de una gran pérdida, a ponerle el nombre de feminicidio infantil múltiple. Porque esto nos lleva a que el estado de Sonora y 4 municipios, entre ellos Hermosillo, tienen una alerta de género. Esta alerta de género es un compromiso institucional para tomar acciones preventivas para que estos hechos no sucedan. Hablar del feminicidio, que lo está evitando la Fiscalía, el gobernador, la presidenta, es evitar asumir la responsabilidad. Y esto es muy malo para el país y para los niños y niñas y para las mujeres, porque significa que no hay voluntad política para evitar que estos hechos se repitan. Creo nuevamente que en la manera en la que estamos abordando el tema también tiene que estar la exigibilidad y sobre todo cómo podemos evitar. Yo insistiría mucho en esto, Jaime. No sabemos cuántas niñas y cuántas mujeres en estas comunidades están en riesgo. Un feminicidio no es un hecho que amaneció un hombre monstruo convertido en lobo feroz y mata a las mujeres. No, un feminicidio tiene antes muchísimos antecedentes de violencia machista que están normalizados, que son visibles, que la gente observa y no le gusta, pero que guarda silencio, que las autoridades en ocasiones conocen porque las mujeres reportan estos hechos, tienen medidas precautorias, pero que no se cumplen. Necesitamos saber qué sucedió. Se activaron los protocolos de búsqueda, el de la alerta ALBA para la madre, alerta AMBER para las niñas, y el protocolo de búsqueda es inmediato. No hay información. Y creo que esto es muy importante porque si identificamos dónde falló la cadena de responsabilidad, vamos a poderlo cambiar. Por supuesto que puede haber omisiones que tengan responsabilidad administrativa o penal, pero eso no es lo importante, es cómo podemos identificar qué falló para evitar que esto continúe y se siga repitiendo. Juan Martín, los niños, las niñas, los adolescentes siguen siendo o estando en un entorno vulnerable dentro de sus grupos sociales, dentro de sus familias. En algunos casos existe esta realidad. ¿Hay manera de saber? ¿Hay estadísticas de ello? Sí, claro, claro. De hecho, los datos oficiales nos dan cuenta de que el homicidio, las muertes y los asesinatos de niños y niñas han crecido, y hay que insistir, estamos en un contexto de violencia armada generalizada.
y muchos de los hechos de violencia familiar ahora, como en este caso posiblemente, se usan armas. Tenemos 18 años de una guerra fallida contra el crimen que quería evitar la expansión de los delitos y los ha multiplicado. Y te pongo datos oficiales. En la última década, enero 2015 a mayo 2025, han asesinado a más de 26,000 niños, niñas y adolescentes. En la administración de López Obrador, estamos hablando de 26,000 en 10 años. No. En lo que corresponde a López Obrador, asesinaron a 14,000. En lo que lleva Claudia van 1,600. Y hablamos de datos duros, y aquí la pregunta concreta y sencilla es, cuando hablamos de impunidad, si tenemos a 26,000 personas presas con sentencia por esos asesinatos. Sí, ahí sería la pregunta que deberíamos establecernos. ¿Qué hacer, Juan Martín? No es cuántos se han subido o bajado. Sí, mira, yo creo que hay varias cosas. La primera es que tenemos que reconocer que sin voluntad política no va a cambiar esto. Ajá. No es un tema de prioridad, y invito nuevamente a estadística cotidiana. De las mañaneras, solo por hablar del corte de la Cuarta Transformación, de las mañaneras de Andrés Manuel, que fueron miles, de las mañaneras de Claudia, ¿cuántas mañaneras se han dedicado para hablar de la política pública para niños, niñas y adolescentes? No, pues estadísticamente debe ser muy poco. Es decir, han aparecido los niños como divertimento, como un espectáculo, un tema cultural, por esto que llevan los periodistas a la mañanera y se batean los balones y no volvemos a saber de ellos, pero no hay prioridad política. La Ley General de Derechos de Niños y Niñas establece que la presidencia de este sistema, de este CIPINA que pretendió eliminar López Obrador, y lo protegimos y logramos mantenerlo por 3 años, pese a su decisión, y que con la llegada de Claudia nombran a una muy comprometida, Lorena Villavicencio, al frente. Pero la ley establece que este CIPINA, que es un mecanismo de coordinación precisamente de las políticas públicas para la infancia, tiene que sesionar cada 6 meses. Toda la gestión de López Obrador no sesionó porque él se negó a sesionar. Y un tiempo lo hizo esta Olga Sánchez Cordero. Claudia no ha sesionado, y es obligación legal establecida en esta ley. Ella es la jefa del Estado, es la presidenta de este sistema. Si quiere cambiar la realidad de niños y niñas, no es revisando las cifras, es cumpliendo con la ley y sesionando en el CIPINA, sentando a todos los gobernadores y gobernadoras, sentando a las dependencias del Estado y tomar acción sobre la evidencia que tenemos. Estos casos concretos, dramáticos, pero está los datos públicos, está ahí la evidencia, incluso el sentido común. Si no hay voluntad política, no cambiará esta situación y seguiremos pasando de un drama a otro como lo hemos tenido este tiempo. Híjole, qué terrible. Pues vamos a preguntar a Lorena Villavicencio y a la gente que pertenece al CIPINA para ver qué nos pueden comentar sobre lo que el particular que tú nos estás señalando. Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, gracias siempre por tu claridad, por tus minutos, tu tiempo, y pues vamos a estar muy atentos a esto que ocurrió y que sigue ocurriendo en nuestro país. Fuerte abrazo, buen inicio de semana, Juan Martín. Fuerte abrazo, gracias, hasta luego. Gracias. La pausa, regreso.